Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del sistema político en el Perú. El sistema de gobierno peruano es un esquema híbrido. Parece ser que en Latinoamérica el régimen que ha incorporado más instituciones derivadas del sistema parlamentario. El sistema predominante ha oscilado entre las matices de un presidencialismo más o menos atenuado y además en múltiples ocasiones se ha ubicado dentro de los distintos niveles que podemos encontrar entre la democracia y la dictadura. Es necesario señalar que en el Perú ha existido siempre la necesidad de controlar eh, el poder presidencial, recogiéndose con cierto temor el sistema presidencial puro o clásico, que como se ha señalado, este aparece en los Estados Unidos. Así, desde las primeras constituciones se fueron incorporando elementos propios del sistema parlamentario. Sin embargo, el resultado en los textos constitucionales y en la realidad política ha sido siempre una asignación de poder significativamente grande a favor del presidente de la República, en desmedro de otros organismos del Estado y en particular del Congreso. Constitución del año 1933. Eh, Se considera que la norma constitucional en el Perú incorpora mayores elementos provenientes del régimen parlamentario a fin de reducir el poder presidencial. Como ya se señaló anteriormente, el régimen previsto en el Perú es del tipo presidencial muy atenuado, mediante la inclusión de ciertos mecanismos integradores propios del parlamentarismo. Es decir, que existe un jefe de Estado con poderes de tal, pero también existía un Consejo de Ministros responsables políticamente de los actos del Poder Ejecutivo y por ello era susceptible al control del Congreso, el cual podía hacer efectiva dicha responsabilidad vía los votos de rechazo, de moción, de confianza y de censura. Dentro del derecho comparado, el único caso que se podía considerar más o menos cercano al que estamos comentando en el momento de la puesta en vigencia de la Constitución en materia de análisis era la Constitución alemana de Weimar, la de 1919, e incluso el régimen austriaco, de Austria. El sistema semipresidencial francés, que es propio de la Quinta República, aún no existía. A ello nos hemos referido con mayor amplitud que en una entrega anterior. La diferencia principal del sistema peruano con los modelos antes ya señalados era la evidente tendencia de ellos hacia el semipresidencialismo, toda vez que existía un ejecutivo dual, en el cual el presidente de la República era elegido por el pueblo. De la evolución del constitucionalismo peruano, entonces resultó un régimen híbrido impuro que participa del constitucionalismo peruano, del parlamentarismo, perdón, y del presidencialismo. Es necesario precisar que este diseño generó no pocos inconvenientes durante su vigencia, en especial durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. La Constitución de 1979 se mantuvo en línea de las normas constitucionales anteriores, fortaleciendo así pausiblemente la figura del presidente de la República. La Constitución que venimos describiendo estableció un régimen de origen presidencial con gran poder del presidente de la República, pero que a la vez incluye instituciones propias del parlamentarismo, como son el Consejo de Ministros, la censura ministerial, la interpelación, responsabilidad ministerial y la disolución parlamentaria. Esta última incorporada por la norma que venimos comentando y que era aplicable únicamente a la Cámara de Diputados. La diferencia fundamental entre lo recogido por la Constitución del 79 y lo plasmado en otros regímenes de tipo parlamentario o semipresidencial radica en la evidente ausencia del denominado ejecutivo dual. El presidente de la República en el Perú es claramente el jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez, con el amplio bagaje de prerrogativas formales y reales que ello implica. Al aplicar la famosa escala de Sugar y Carey, escala que es usada para clasificar los regímenes políticos a la Constitución peruana de 1979, encontramos que los índices de la misma casi triplican lo de constituciones anteriores en términos del poder presidencial, en especial gracias a la incorporación de facultades legislativas a favor del presidente. Ello nos muestra que la tendencia es el de elevar el poder presidencial en el entendido que ello permite una mejor gobernabilidad. ¿Ok?
la Constitución de 1933. Ahora bien, el sistema de gobierno que sanciona la Carta del 93 formalmente mantiene la misma línea de los anteriores textos constitucionales existentes en nuestro país. ¿Ok? Pues este consagra un régimen presidencial que acoge algunos elementos propios del parlamentarismo. En los tópicos que venimos tratando del texto constitucional no ha variado mucho, sino que en cuestiones puntuales que buscaban, por lo menos formalmente, resolver entrampamientos. Un elemento clave que aparece con esa norma constitucional y que ha ocasionado situaciones de crisis recientemente es el voto de investidura impropio, aquel voto de confianza que pide el presidente del Consejo de Ministros al iniciar el ejercicio del cargo. En la Constitución de 1993 pretende que, en consecuencia, crear un gobierno fuerte que no corra el riesgo de entramparse, considerando además que en el Perú existe la clara tendencia a resolver crisis políticas mediante una salida autoritaria, que es el golpe de Estado. Asimismo, la Carta de 1993 pretendía establecer un Congreso que carezca de la posibilidad de generar crisis políticas, aún teniendo una composición partidaria adversa al Ejecutivo. Además, se ha elevado sustancialmente el poder presidencial, haciendo mucho más difícil su control. Sin embargo, el sistema peruano, tal como está actualmente concebido, no corrige el problema del equilibrio de poderes. Habíamos dicho en su momento que podían darse en un futuro no muy lejano algunos graves entrampamientos derivados de la inadecuada concepción y positivización de ciertas instituciones políticas, lo cual efectivamente eh, perdón, ha ocurrido recientemente en las relaciones entre el gobierno y el Congreso, ello sin tomar en cuenta la posibilidad de una asunción de plenos poderes, que fue lo que ocurrió en la práctica durante el gobierno de Alberto Fujimori, por parte del presidente de la República, cuando goza de mayoría parlamentaria y ella tiene a votar de manera disciplinaria. Finalmente, como hemos señalado anteriormente, ¿no? La disolución parlamentaria puede constituir un arma de doble filo. Es decir, el nuevo Congreso puede empeorar la crisis política en vez de aliviarla, razón por la cual se decide el uso de dicho mecanismo, el cual requiere un delicado análisis político. Ello ha ocurrido en nuestro país recientemente, siendo que el equilibrio de poderes no ha mejorado, sino que más bien ha empeorado, como se muestra en los recientes acontecimientos políticos. Muchas gracias. El sistema político peruano y su principal nota característica. Para poder entender lo que es el sistema político peruano de hoy en día, debemos de saber cómo ha funcionado nuestro sistema político a lo largo de los años y en el tiempo que empezamos nuestra vida republicana. Surgieron en ese entonces tres grupos de partidos políticos, entre quienes estaba un primer grupo que era un grupo aristocrático, y luego tuvimos un segundo grupo que fue elitista, y posteriormente un grupo de partidos políticos nacionales, en donde surgieron los partidos que conocemos hasta hoy en día, como el Partido Aprista Peruano, que representaba en ese entonces a la centroizquierda, a la clase media trabajadora. Luego tenemos al Partido Izquierda Unida, de izquierda. Luego tenemos al Partido Acción Popular, que representaba a los gremios empresariales, era de derecha. Luego tenemos al Partido Popular Cristiano, eran los principales partidos de ese entonces. En esos años, los principales partidos de los que hablamos fueron los que tuvieron preponderancia en el gobierno de nuestro país, como por ejemplo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y el gobierno del Partido Aprista Peruano, que se dio del 85 al 90, y donde tuvo una pésima actuación económica, dejándonos con una hiperinflación.
En el 89 surge debido a ello un localismo político en la que empiezan a surgir y proliferar movimientos independientes. em, Prueba de ello es que en esos tiempos gana un empresario televisivo independiente, Ricardo Belmont Casinelli, en la ciudad de Lima, como alcalde de la municipalidad de Lima. Esta etapa que se vivió en ese entonces, en la que empezó a declinar un poco o empezó a desarticularse lo que era nuestro sistema político hasta entonces, más o menos sólido, empezó, como les digo, a resquebrajarse con el surgimiento de estos nuevos partidos independientes, dejando un poco de lado los partidos tradicionales, ¿no? Según nuestro autor, Pedro Hernández Chávez, alude de que el rompimiento de estos partidos fue por sus propias debilidades internas políticas que tuvieron, ¿no? Y por las propias contradicciones que tenían. Sin embargo, Tanaka nos habla de que el derrumbe de los partidos políticos de ese entonces se debió a un espejismo en los que ellos creían estar gobernando a toda o estar representando a toda una sociedad, mientras que no era así, porque solo representaban a sus grupos de intereses y por los cuales ellos habían llegado al poder. Asimismo, Clotter también sostiene de que estos partidos cayeron, mejor dicho, por lo que fue el mal desempeño que tuvieron sus representantes cuando gobernaron. Posteriormente viene lo que es en 1990, esta desarticulación que se vio se empieza a evidenciar mucho más, ya que en ese entonces gana las elecciones presidenciales el ingeniero Alberto Fujimori, que representaba a un movimiento independiente como una persona única, ¿no? Entonces es aquí donde con su estrategia de autoritarismo competitivo continúa haciendo declinar mucho más a los partidos tradicionales. Esta era la estrategia en ese entonces de Fujimori con su movimiento independiente, ¿no? Él empieza a satanizar lo que era la actividad política pública, instaurando nuevas formas de representación democrática a través de personas independientes, en contradicción con lo que se había venido viviendo hasta ese entonces, que era la representación a través de partidos políticos. Y esto se plasma a través del artículo 31 de la Constitución Política del 93 y de la ley 26.300, en donde se habla sobre la poca participación política que se tenía en ese entonces, ¿no? El ciudadano, ya que presenta estas dos leyes, normas, presentan vías alternas como un nuevo modelo de representación democrática, personal, participativa, única, y ya no la democracia representativa que se conocía hasta en ese entonces, como era la representación a través de los partidos políticos. Luego viene en el 2001 la caída de Alberto Fujimori, y con él la caída, con esa caída, mejor dicho, empieza el surgimiento nuevo a través de reformas para poder eh, restaurar en ese entonces lo que eran los partidos políticos que habían caído décadas atrás por esta participación de este líder, Fujimori, ¿no? Entonces, se dan nuevas reformas como son la ley de descentralización a través de los gobiernos regionales, ¿no? Y donde la participación ya era cada vez mayor del ciudadano porque podían aspirar a poder participar en la vida política regional, local, ¿no? Luego también se instauran nuevos mecanismos de participación ciudadana,
como son la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de las Municipalidades, viene la Ley Marco del Presupuesto Nacional Participativo, ¿no? Y reiteradas propuestas para que se reformara la Constitución del 93. Entonces, todas estas reformas no solo trajeron consigo la apertura nuevamente del espacio político, sino que también trajeron consigo problemas, como fueron nuevamente los conflictos internos en los partidos políticos, un debilitamiento de la cohesión interna, una falta de organicidad, un aumento de inestabilidad política, resquebrajamiento del sistema inicial que había y una volatilidad electoral, ya que surgían partidos únicamente en la época de las elecciones y no tenían una vida políticamente propia, ¿no? El autor Pedro Hernández Chávez también sostiene que se vino creyendo hasta ese entonces o hasta hoy en día, por ejemplo, ¿no? El hecho de pensar que en el gobierno de Fujimori se aplicó un autoritarismo clásico, cuando no fue así, fue un autoritarismo competitivo, ya que él no, no, no era la ausencia, mejor dicho, de partidos políticos, sino que se afectaba las condiciones para la competencia política. Otra de las ideas que tiene este autor en lo que se creyó erróneamente en nuestro sistema político es que es un sistema político cerrado, cuando no es así. Es uno de los sistemas políticos más abiertos y eso desde la época de Fujimori, cuando se permite la participación o consagración, mejor dicho, en ese entonces, de dos tipos de organizaciones políticas, como son los partidos políticos y los movimientos políticos. Se permitió desde ese entonces la lista de participación independiente, listas independientes que no tuvieran nada que ver con partidos. También se fomentó la incursión en la vida política de movimientos regionales y locales. E incluso era una mínima cantidad de firmas las que se pedía para que pudieran ingresar los partidos o se podían inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones. Por ello, no podemos hablar de que hemos tenido un sistema político pues cerrado, porque no fue así. Aparte, otra de las cosas que se cree es que la Constitución de 1993 tiene un carácter antidemocrático, cuando no es así, porque tiene un carácter antipartidario, que es otra cosa. Recordemos que Fujimori lo que quiso es traerse abajo a los partidos políticos e instaurar una nueva forma de representación personal independiente, ¿no? Entonces, a partir de aquí podemos decir de que no hemos tenido un sistema político con falta de partidos políticos. Al contrario, han habido muchos partidos políticos, incluso movimientos políticos, como lo acabo de mencionar. Pero sí sabemos que a ellos tienen una gran característica, como es pues la falta de institucionalización en ellos mismos, por la misma estructura deficiente que tienen o la poca organicidad de lo que les hablé anteriormente. Aparte de ello, hay afirmaciones de autores que opinan de que no tenemos un grupo de partidos que no están representados. Al contrario, tenemos partidos que sí están representados. Nuestro sistema político ha tenido mucha participación ciudadana a lo largo de estos años, que hacen creer que tenemos mucha participación, demasiado participacionismo en la política, en el sistema político peruano. Y eso hace que haya una inestabilidad en cuanto a, en cuanto al momento de gobernar o que mella de manera directa lo que es la gobernabilidad y la inestabilidad en nuestro sistema político actual.
Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que fue su gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero también les voy a hablar un poquito de lo que fue su vida política. Pedro Pablo Kuczynski se desempeñó como ministro de Energías y Minas en el segundo y último gobierno no consecutivo de Fernando Belaúnde, así como ministro de Economía, Finanzas y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo. Fue presidente del Partido Político Peruano por el Cambio entre los años 2010 y 2016 y candidato a la presidencia del Perú en las elecciones del 2011. Asimismo, también candidato en las elecciones internas del Partido Político Peruanos por el Cambio. En abril de 2015, Pedro Pablo Kuczynski anunció su candidatura oficial para la presidencia de la República en las elecciones del 2016, logrando pasar a la segunda vuelta y así derrotando a la señora Keiko Fujimori. Para ello, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inició el 28 de julio de 2016, sucediendo a Ollanta Humala. A continuación, yo les voy a hablar sobre un poco de la cronología de la crisis política. El 13 de diciembre del 2017, Odebrecht afirmó que pagó a Bechtel Capital, empresa unipersonal del expresidente. El 15 de diciembre del mismo año, el Congreso admitió con 93 votos el proceso de vacancia presidencial. El mismo mes, el 21, el pedido a vacancia no procede al no alcanzar los votos suficientes. El día 24 de diciembre del 2017, el presidente concede el indulto unitario a Alberto Fujimori. Esto fue prácticamente oculto, ya que la mayoría de peruanos nos encontrábamos celebrando lo que es la Navidad. Siguiendo así, el 9 de enero del 2018 juramenta el Gabinete de Reconciliación ante la crisis política. Luego de ello, el 28 de febrero, Jorge Barada asegura que Odebrecht entregó dinero a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011. El 15 de marzo, el Congreso admite 87 votos a favor del nuevo proceso de vacancia. El 16 de marzo, el presidente fue interrogado por la Comisión de Lava Alta en el Palacio del Gobierno. Luego de ello, el 19, exactamente a las 11:50, la legisladora Milagros Salazar afirma que el Ejecutivo compra a congresistas para evitar la destitución del mandato. Luego, ese mismo día, a la 1 aproximadamente, el fujimorista Héctor Perril asegura que el precio de un voto en contra de la vacancia sería de $2,000 en efectivo y obras millonarias, ¿no? El 20 de marzo del 2018, a las 10:52, el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, revela que le ofrecieron obras para votar a favor de la vacancia presidencial. A las 5 de la tarde, la vacancia de Fuerza Popular presenta audios y videos de la supuesta compra de votos. Ese mismo día, el 20 de marzo, a las 8:15, la primera ministra Mercedes Arauz negó en conferencia de prensa que el Ejecutivo haya ofrecido para evitar la vacancia presidencial. Al día siguiente, el 21 de marzo, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de la República del Perú debido a todos los escándalos que se generó. Luego de eso, el gobierno de Martín Vizcarra comenzó el 23 de marzo del 2018 en medio de una profunda crisis que trajo consigo tanto la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la ausencia de Vizcarra como jefe de Estado.
y su gobierno terminó el 9 de noviembre del 2020, cuando el Congreso de la República declaró la incapacidad moral permanente de Vizcarra y fue sucedido por el entonces presidente del Congreso de la República, Manuel Merino. A continuación, le doy pase a mi compañera. Bien, continuando con la presentación de nuestro análisis político del Perú, me corresponde comentar, en primer lugar, acerca de las elecciones extraordinarias de parlamentarios, ¿no?, que se realizó el 26 de noviembre del 2020. En estas elecciones, los partidos políticos que sacaron una mayoría en el Congreso fueron Acción Popular, el Frente Popular Agrícola, también conocido como FREPAP, y el Partido de Podemos Perú. Una característica que resalta de este nuevo parlamento es la gran ausencia de los parlamentarios fujimoristas, que anteriormente habían sido 73, pero esta vez solo ocuparon 15. A pesar de que se instaló un nuevo Congreso, las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesaron. Coloquialmente podemos decir que la gota que rebalsó el vaso fue una serie de notas periodísticas en la cual algunos aspirantes a colaboradores del Ministerio Público manifestaban que el señor Martín Vizcarra, en el momento en el que fue gobernador de Moquegua entre los años 2011 y 2014, recibió un promedio de 2.300.000 soles que provenían de una empresa llamada Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. Esto a cambio de la licitación de algunas grandes obras públicas que se realizarían en el Perú en ese entonces, ¿no? De esa manera, el lunes 9 de noviembre de 2020 fue destituido por el Congreso de la República, ¿no?, mediante una moción de vacancia por incapacidad moral. Esta fue aprobada por un promedio de 105 parlamentarios. Como recordaremos, el señor Martín Vizcarra gobernaba sin reemplazantes, porque su vicepresidenta, en ese entonces la señora Mercedes Arauz, anteriormente había renunciado un año antes a estos acontecimientos, ¿no? Y al no existir vicepresidentes, quien toma el cargo interinamente es el presidente del Congreso, quien en ese momento era el señor Manuel Merino de Lama. Esta destitución de Vizcarra generó numerosas, intensas también protestas en distintas ciudades del Perú, lo cual esto profundizaría la crisis a nivel institucional. El señor Merino presentó su renuncia tras estar en el cargo menos de una semana, de aproximadamente del 10 hasta el 15 de noviembre del 2020, y esta fue aprobada, ¿no?, por el Congreso de la República. A su vez, después de un tenso debate acerca de quién podría asumir el cargo de presidente del Congreso, el 17 de noviembre del 2020, el señor Francisco Sagasti ocupó este cargo y posteriormente, ¿no?, por sucesión constitucional, ocuparía el cargo de presidente de la República. Disolución del Congreso. El 30 de septiembre del 2019, el entonces presidente del Consejo de Ministros, el señor Salvador del Solar, planteó una nueva cuestión de confianza en torno a un proyecto presentado por el Ejecutivo para cambiar las reglas de las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional. La cuestión de confianza no fue debatida por el Congreso, que continuó con una cuestionada elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, hecho que fue tomado por el expresidente Martín Vizcarra como una denegación fáctica de la cuestión de confianza. El 30 de septiembre del 2019, el expresidente Martín Vizcarra anunció la disolución constitucional del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. El nuevo Congreso fue electo el 29 de enero del 2020 y entró en funciones el 17 de marzo del 2020. Continuando con el tema, Francisco Sagasti elegido para el puesto de presidente tras la destitución de Merino. Francisco Rafael Sagasti, un ingeniero industrial, investigador,
escritor y político del Partido Morado peruano, que tiene también la nacionalidad costarricense. Asumió la presidencia un día después de que el Congreso aprobara con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones su candidatura a presidir la mesa directiva. La votación del Congreso se produjo en medio de la grave crisis política y social en el país, tras la destitución del presidente Martín Vizcarra la pasada semana y la posterior asunción del Poder Ejecutivo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino. Manuel Merino asumió como presidente quien fue presidente del Congreso y lideró la moción de la vacancia en el Congreso. Se esperaba asegurar un escenario político estable para las próximas elecciones de abril del 2021. La destitución de Merino fue provocada por fuertes protestas ciudadanas en distintas partes del Perú que fueron reprimidas con violencia por la policía, dejando un balance de al menos 2 muertos y numerosos heridos. Por ello no le quedó más que pedir su renuncia tras estar en el cargo menos de una semana. Gracias. Continuando con el tema análisis político del Perú en la actualidad, la primera vuelta de las elecciones generales de Perú en el 2021 para elegir al presidente de la República, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo gubernamental 2021-2026 se realizaron en abril del presente año. La primera vuelta, lo que sorprendió a la población peruana fue el triunfo del señor Pedro Castillo, que quedó en primer lugar, logrando alcanzar 37 escaños, y en segundo lugar la señora Keiko, que a pesar que tuvo mucha negación por parte de la población peruana, quedó para la segunda vuelta logrando alcanzar 24 escaños, dejando al señor López Aliaga en tercer lugar con 13 escaños. La primera vuelta dejó mucha controversia, denuncias por parte del señor López Aliaga de un presunto fraude electoral. En junio de este año se dio el gran día esperado, la segunda vuelta entre estos candidatos. El señor Pedro Castillo tuvo votos válidos de 50.125% y la señora Keiko con un 49.875% de votos válidos. Sin embargo, esta segunda vuelta trajo consigo mucha problemática sobre un presunto fraude electoral. El partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori denunció la existencia de un fraude sistemático destinado a favorecer la elección a su contendor Pedro Castillo, el cual consistiría en masivas impugnaciones de las actas en las que Fujimori registra un mayor número de votos que su contrincante, ¿no? Es decir, las actas impugnadas no entran al conteo oficial hasta que se decida sobre su validez. En algunos medios aseguraron de presuntas charlas previas de capacitación de Perú Libre, en las que pide a su representante llegar temprano a las mesas de votación para asegurar el control de las mismas. En aquellos casos en que los miembros titulares no asistieran y hasta irregularidades en el conteo mismo de votos. Pese a estas alegaciones, los observadores internacionales precisaron que el proceso electoral fue organizado de manera correcta y exitosa, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Sin embargo, la realidad es otra. En la actualidad hay un descontento de la población peruana, dado que a la fecha no tenemos un representante. Muchos medios del Perú aseguran que el Jurado Nacional de Elecciones no está siendo transparente, que detrás de ello hay intereses políticos. Para concluir el tema análisis político del Perú en la actualidad, podemos concluir diciendo de que solo se espera de que el Jurado Nacional de Elecciones regule y defina quién será el próximo gobernante de manera transparente, dado que para la población peruana es preocupante y esto genera inestabilidad social y económica,
Y desde aquí incitar a la juventud que se interese en la política, que participe en ella. Hay muchas formas de hacerlo y más ahora con la tecnología. Que investigue, se informe sobre las propuestas de cada candidato que quiera gobernar nuestra ciudad, nuestro país, a fin de que elijamos de manera correcta y de ser un mejor país cada día. Gracias.